La pasión de Cristo. Hoy contemplamos la crucifixión. La meseta de roca sobre la cual debía verificarse la crucifixión se eleva a 200 pasos de la puerta judiciaria. En hebreo se la llama Gólgota, o sea, Calvario o sitio del cráneo. Este nombre le fue dado, según las tradiciones, para perpetuar un gran recuerdo. 3000 años antes de Jesús, un hombre agobiado bajo el peso de los años y de los sufrimientos, expiraba en este monte solitario. Era Adán, padre del género humano. Desterrado del paraíso, había vivido 9 siglos en las lágrimas y la penitencia. Le había sido preciso comer el pan con el sudor de su frente, sufrir las torturas de la enfermedad, apagar a fuerza de austeridades el fuego de las pasiones que ardía en su alma, llorar por hijos culpables que se degollaban en luchas fratricidas y oír resonar siempre a sus oídos la palabra vengadora de Dios: Adán, morirás de muerte porque has pecado. No obstante, jamás vino la desesperación a turbar el alma del pobre desterrado. En sus momentos de congoja recordaba que al arrojarlo del paraíso, Dios le había prometido que uno de sus descendientes lo salvaría y con él a toda su raza. Por esto, durante los largos siglos de su existencia, no cesaba de inculcar a sus hijos las esperanzas en un futuro redentor. Y cuando vio alzarse ante él el espectro de la muerte, adoró la justicia de Dios y se durmió apaciblemente, saludando por última vez al libertador que debía rescatar a sus hijos de la tiranía de Satanás y abrir tanto a ellos como a él las puertas del cielo cerradas por su pecado. Los hijos de Adán enterraron su cadáver en los costados de la montaña y abrieron una cavidad en la roca que la dominaba para colocar en ella su cabeza venerable. Esta roca fue llamada Gólgota, sitio en que reposa el cráneo del primer hombre. Aquí fue precisamente sobre esta misma roca a donde los verdugos arrastraron a Jesús, el nuevo Adán, a fin de mezclar la sangre divina de la expiación con la ceniza del viejo pecador que infectó en su fuente todas las generaciones humanas. Y como un árbol, el árbol del orgullo y del desenfreno había perdido al mundo, Jesús llegaba al Calvario llevando sobre sus hombros el madero de la vergüenza y del martirio. He aquí por qué el Cordero de Dios, que había tomado a su cargo expiar los pecados de toda su raza, será tratado como él quería hacerlo, es decir, sin compasión. Cuando un condenado a muerte llegaba al Gólgota, era costumbre presentarle una bebida generosa para saciar su sed y reanimar sus fuerzas. Mujeres caritativas se encargaban de prepararla y los verdugos la ofrecían a los criminales antes de la ejecución. Se les entregó, pues, a los soldados una pócima compuesta de vino y mirra, pero Jesús la tocó ligeramente con sus labios como para saborear su amargura y se rehusó a beberla a pesar de la sed tan ardiente que lo devoraba. Nuestro Señor no quería mitigar de ninguna manera sus dolores. A la hora sexta comenzó la sangrienta ejecución. Los 4 verdugos despojaron a Jesús de sus vestidos. Como su túnica estaba completamente adherida a su cuerpo desgarrado, se la arrancaron con tanta violencia que todas las llagas se abrieron nuevamente y el Salvador apareció cubierto de una púrpura verdaderamente real, la púrpura de su propia sangre. Los verdugos le tendieron sobre la cruz para enclavarlo en ella. Se hizo entonces un profundo silencio. Con los ojos fijos en Jesús, cada uno quería oír sus gritos y saciarse en sus dolores. Un brazo fue luego extendido sobre el travesaño de la cruz. Mientras los demás verdugos mantenían el cuerpo sujeto, uno de ellos colocó sobre la mano un enorme clavo y, descargando recios golpes de martillo, lo hundió completamente en las carnes y madero hasta atravesarlos. La sangre brotó abundante, los nervios se contrajeron. Jesús, con los ojos anegados en lágrimas, lanzó un profundo suspiro. Un segundo clavo atravesó la otra mano. Fijos ya los brazos,
Los verdugos hubieron de emplear todas sus fuerzas para extender sobre la cruz el cuerpo horriblemente dislocado. Pronto resonaron nuevos martillazos y los dos pies fueron a su vez clavados. Estos golpes arrancaban a Jesús suspiros, a María y a las santas mujeres sollozos, al populacho aullidos feroces. Concluida la crucifixión, los verdugos procedieron a levantar en alto el patíbulo y ponerlo vertical. Mientras unos lo sostenían por los brazos, otros aproximaban la base a la cavidad abierta en la roca sobre la cima del Calvario. La cruz fue allí plantada y al efectuarlo se produjo un sacudimiento tal en todos los miembros del crucificado que sus huesos chocaron unos contra otros, las llagas de los clavos se ensancharon y la sangre corrió por todo el cuerpo. Se inclinó su cabeza. Sus labios entreabiertos dejaron ver su lengua seca. Sus ojos moribundos se empañaron con denso velo. Cuando apareció así entre el cielo y la tierra, un clamor salvaje se levantó en todas partes. Era el pueblo que lanzaba maldiciones al crucificado, como estaba escrito: «Maldito sea el criminal suspendido en la cruz». Los dos ladrones crucificados con él fueron colocados, uno a su derecha y otro a su izquierda, a fin de que se cumpliera otra profecía: «Ha sido asimilado a los más viles malhechores». Mientras que el populacho insultaba a los reos, los 4 verdugos, fatigados de su trabajo, se sentaron al pie de la cruz del Salvador para repartirse sus vestidos como la ley se los permitía. Los dividieron en 4 partes para tener cada uno la suya, pero como la túnica no tenía costura, resolvieron por propio interés dejarla intacta y que la suerte decidiera a cuál de ellos pertenecería. Ignoraban que con esto daban cumplimiento al pie de la letra a las palabras que un profeta pone en boca del Mesías. Se repartieron mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Los jefes del Sanedrín, versados en las Escrituras, habían debido recordar los divinos oráculos al verlos cumplirse a sus propios ojos, pero el gozo del odio satisfecho ahogaba en ellos todo recuerdo y todo sentimiento humano. Un incidente bastante extraño vino a perturbar aquella criminal alegría. Se vio de improviso que los soldados colocaban en lo alto de la cruz un rótulo dictado por el mismo Pilatos en estos términos: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». En 4 palabras, esta inscripción contenía una injuria sangrienta dirigida a los fariseos. Para vengarse de aquel pueblo que lo había obligado a condenar a un inocente, el gobernador hacía pregonar que el criminal juzgado por ellos, digno del suplicio de los esclavos, era nada menos que su rey, y a fin de que todos los extranjeros que invadían entonces a Jerusalén pudieran saborear la amarga ironía, se leía dicha inscripción en 3 idiomas diferentes: hebreo, griego y latín. Encolerizados a la vista de aquel rótulo, los jefes del pueblo despacharon un mensajero a Pilatos para manifestarle el ultraje que se hacía a la nación y pedirle que modificara la inscripción en esta forma: «Jesús de Nazaret, quien dice ser el Rey de los judíos». Pero Pilatos respondió bruscamente: «Lo escrito, escrito está». En esta circunstancia, Pilatos profetizó como antes lo había hecho Caifás. Este declaró que un hombre debía morir por todo el pueblo, y Pilatos proclamaba en todas las lenguas del mundo que este hombre, este Redentor, este Mesías, este Rey que debe dominar a todos los pueblos, judíos, griegos y romanos, es el crucificado del Gólgota. La mala voluntad de Pilatos exasperó a todos. Y como no pudieron quitar aquel cartel que daba a Jesús el título de rey, resolvieron convertirlo en nuevo motivo de escarnio y de blasfemia. Los sacerdotes y escribas daban el ejemplo. «Ha salvado a otros», decían burlándose, «que se salve a sí mismo. Que este Mesías, que este Rey de Israel descienda de la cruz y entonces creeremos en él». Se llamaba a Dios y se proclamaba el Hijo de Dios, que venga Dios a librarlo. El pueblo, alentado con las blasfemias de sus jefes, las repetía agregando insultos groseros. Pasaban y volvían a pasar frente a la cruz grupos enfurecidos y clamaban moviendo la cabeza:
Tú que destruyes el templo y lo reedificas en 3 días, baja de la cruz y sálvate si puedes. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los soldados mismos que, por lo general, ejecutan su consigna en silencio, acabaron por tomar parte en este desbordamiento de injurias. Acercándose al crucificado, le ofrecían vinagre para refrigerarlo y le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate pues». No era, por cierto, bajando de la cruz como el Hijo de Dios debía consolidar su reino, sino muriendo en ella para cumplir su misión de Redentor y de Salvador. Por esta razón, al oír aquellas provocaciones sacrílegas, solo experimentó un sentimiento más vivo de amor. Sus ojos, inundados en lágrimas, se detuvieron un momento sobre aquellos judíos delirantes y por primera vez desde su llegada al Calvario salió de sus labios una palabra: «Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen». No solamente pedía gracia para aquellos grandes culpables, sino que disculpaba, por decirlo así, sus crímenes y blasfemias, atribuyéndolos a ignorancia. En efecto, ignoraban su divinidad, lo que hacía en parte menos criminal a esa horda enceguecida. Esto dice el Señor: al presentarse a la vista de Dios, teniendo como testigo la propia conciencia, sean prudentes y humildes. Anonádense, dispuestos a implorar misericordia, no a engañar, como muchos lo hacen ante los jueces de la tierra. Digamos: Dios mío, dame la gracia de ser humilde para examinar mi conciencia con verdad. Dame la gracia de reconocer mis faltas y de pedirte perdón humilde y verdaderamente arrepentida. Amén.